Hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo los ha tratado el Señor a ustedes? Me imagino que bien, ¿verdad? Si es verdad, denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él se lo merece, hermanos. Y el Señor ha venido hablándonos a nuestra vida todos estos días, ¿verdad? Por medio del profeta Ageo. Yo no sé, pero a mí el Señor me ha hablado mucho y no dudo que más seguir hablando, hermanos, porque su palabra es viva y es eficaz. ¿Cuántos creen eso? Todos creemos eso, ¿verdad? Aunque hay ocasiones que no le creemos al Señor, pero esta noche Él quiere recordarnos que Él está con nosotros. Y Él quiere recordarnos que tiene muchas promesas para cada uno de nosotros. Y antes de comenzar a entrar en detalle de la palabra, quisiera hacer una remembranza de lo que es la profecía, hermanos. La profecía bíblica, porque este libro se trata de la profecía del Señor. Y el miércoles anterior nuestro pastor comenzó con la segunda profecía del libro. Y yo voy a continuar con esa segunda profecía. Y es que, como si ustedes tal vez han escuchado o han leído, la palabra profecía viene de una palabra griega. No sé si la voy a pronunciar bien, pero voy a tratar, es profanai. Y está compuesta por dos vocablos. Uno que es pro, que como todos sabemos quiere decir antes, ¿verdad? Y el otro vocablo con el que se compone es fanai, que quiere decir hablar. Hablar antes. Pero se trata de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque hoy en día, con esto del mundial, hay muchos profetas, hermano. ¿Sí o no? Y usted está pensando quizás en un equipo que va a ser el campeón. Y han quedado muchos falsos profetas a la luz porque dijeron que los mexicanos querían ser campeones y dijeron que iban a ser campeones, pero esa profecía fue falsa, hermano. Y todavía faltan como 8 equipos que se van a eliminar y solo uno va a ser el campeón. Algunos decían que iba a ser Alemania, pero no va a ser Alemania. Yo no lo sé, ni me atrevo a decir. Quisiera que un equipo que prefiero fuera campeón, pero eso dejémoslo para otra ocasión, hermano. Pero el punto es que así como el mundo anda diciendo cuál va a ser el campeón, hay una palabra del Señor que es veraz y que se ha cumplido y que aún se va a seguir cumpliendo, porque hay cosas que el Señor ha hablado por medio de las Escrituras que aún no se han cumplido, pero que se van a cumplir, hermanos, se van a cumplir, porque la palabra de nuestro Dios es veraz. Y también, hermanos, en esto de la profecía hay ciertos aspectos que en la profecía están incluidos, que puede ser uno o todos o algunos de los que yo les voy a referir ahorita. Y el primero es que es una referencia a los eventos futuros, como Apocalipsis. Usted sabe que en Apocalipsis Dios nos habla de eventos futuros. Pero puede ser una reprimenda, ¿verdad? Como el pueblo de Israel lo exhortaba. Como aún el Señor en Apocalipsis a las 7 iglesias exhortaba y a todas les decía, pero tengo algo contra ti. Que por cierto ya estudiamos eso acá, ¿verdad? Una reprimenda. Se lo dijo a las iglesias, pues nos lo sigue diciendo a cada uno de nosotros. Tengo algo contra ti. Pero además puede ser una exhortación, ¿verdad? Aún en Apocalipsis, cuando le hablan a las iglesias, ahí va incluida la exhortación. Puede ser además una información que el Señor nos esté dando.
Pero hay un elemento importantísimo, hermanos, y es que en la profecía del Señor está la revelación de la voluntad de Él. Y eso quizás es la pieza más importante. Y esa voluntad del Señor está relacionada con sus mandamientos, con su doctrina, con la sana doctrina. Como nuestra declaración de propósito, nosotros buscamos tener una sana doctrina, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, porque hemos encontrado una sana doctrina. Y deseamos que todas las iglesias tengan una sana doctrina o asuntos concernientes a la ley moral. La profecía puede tener todos estos elementos o al menos uno de ellos. Como el tema dice, tema general es un llamado a reconstruir la casa de Dios. Y hemos visto varios temas hasta este momento. Pero ahora vamos a ver las promesas para los que construyen la casa de Dios. Y es el tema para esta noche. ¿A cuánto le gusta construir? ¿Ah? No tiene que ser ingeniero, arquitecto, pero a alguna gente le encanta construir. A mí me encanta construir. Y es bonito ver, ¿verdad? Cuando de la nada usted ve algo. No se ha sorprendido que usted hay un lugar X, que usted ha caminado durante años y de repente deja de caminar por ese lugar. Y cuando regresan los años, mira una edificación y usted se sorprende de ver esa edificación. Pues el Señor está construyendo en nuestras vidas. Y usted debe de animarse y alegrarse cuando el Señor va edificando sobre su vida. Aun cuando en nuestros hijos vemos, los que somos padres o madres, vemos cómo el Señor va edificando en las vidas de ellos. Las promesas para los que construyen la casa de Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4. Y ahí hay dos nombres que aparecen, que es Zorobabel. Zorobabel, el significado de Zorobabel, para que usted lo tenga, es retoño de Babilonia, porque recuerde que de ahí venían, ¿verdad?, del exilio. Y el otro es Josué, es un nombre masculino, griego, hebreo, perdón, que es Yeshua, que significa Jehová salva. Y es casi que el mismo significado que se tiene para nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de la profecía, y antes que leamos nuestra porción bíblica, quiero hacer referencia a 2 de Pedro 1:19, donde dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y esa palabra profética más segura es la palabra del Señor. Así que nosotros, hermanos, no tenemos que andar buscando a alguien para que nos diga qué nos va a deparar en el futuro, porque ya el Señor nos ha dado la palabra profética más segura. Y como dice ese versículo, hacéis bien en estar atentos. Eso es lo que el Señor quiere, que ahora estemos atentos a la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra del Señor. Y Ageo 4:4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad,
porque yo os estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Esto es como que el Señor nos dijera a nosotros hoy en día aquí, ¿verdad? Que nos dijera, pues ahora Mauricio Barrientos, que no está con nosotros, ya sabemos las razones, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Jaime León, pastor, y cobrad ánimo. Pueblo, congregación, toda de Oasis de Gracia. Casi lo mismo, ¿verdad? Es una aplicación que el Señor nos está diciendo a nosotros que cobremos ánimo. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es interesante cómo el Señor repite, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe por qué? Porque Él está diciendo, así lo voy a hacer. Él lo está confirmando, lo está asegurando, así he dicho yo que lo voy a hacer. Y así lo va a hacer, hermanos. Y así lo ha hecho y así lo hará. Porque la profecía toma como de referencia ciertos eventos del pasado, toma elementos del presente y se proyecta hacia el futuro. Esa es la profecía del Señor. Y en esta segunda profecía, hermanos, lo que el Señor estaba tratándole de dar es ánimo. En la primera profecía, el Señor estaba tratando de que se volvieran a lo más importante, porque estaban enfocados en sus casas, ¿verdad? Tenían casas artesonadas, dice la Escritura. Se habían olvidado de la reconstrucción del templo, que es la razón por la que los había traído del cautiverio. Se habían desenfocado por eso manda la primera profecía, y en esta segunda les da ánimo. ¿Por qué les da ánimo? Es obvio que había problemas y necesitaba el Señor animarlos a ellos. Y lo primero que vamos a ver, mis amados hermanos, es que Jesucristo ha prometido acompañarnos hasta el final. Es decir, Él nos dice, yo estoy con ustedes en el trabajo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba reconstruyendo el templo. Pero de alguna forma, quizás les hacía falta materiales, la oposición que tenían los había hecho desmayar. Yo no sé si usted alguna vez ha estado desanimado. Yo he estado desanimado más de alguna vez, ¿y usted? A lo mejor, ¿verdad? Pero el Señor ha llegado con ese aliento que en veces lo hace por medio de algún hermano, de un familiar, y aún lo hace por medio de aquellos que no son creyentes. Pero el Señor lo anima, o algún evento que usted mira, el Señor le da ánimo a usted. Porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el final. Y no solo al final, sino hasta la eternidad, que es lo mejor, ¿verdad? Al final de esta vida, pero también más allá de esta vida. Es la vida eterna. Bueno, ellos estaban en la labor de construir el templo, por eso les dice, yo estoy con ustedes. Yo no los voy a dejar, dice, porque yo estoy
con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos creen que el Señor está con ustedes? Está con nosotros, ¿verdad? Qué bueno entender y saber, tener esa fe para poder comprender y vivir que el Señor está con nosotros. Pero la labor de aquel tiempo era reconstruir el templo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la labor que el Señor nos ha dado a nosotros hoy en día? ¿Cuál es, hermanos? Hacer discípulos. Esa es la labor. Esa es la labor. Y hacer discípulos, hermanos, también debe de darnos alegría a nosotros. Pero para ser discípulos tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y hay muchas formas de predicar el Evangelio. Te puede abordar a alguien, ¿verdad? Le predica el Evangelio, pero hasta allí su trabajo es a medias. Porque el Señor nos manda a hacer discípulos. Esa es nuestra labor hoy en día. Ese es nuestro trabajo. Esa es la cosa más importante que tenemos que hacer. Pero hay un objetivo: hacer discípulos con un solo objetivo: que el mundo lo conozca a Él, hermanos. El Señor quiere que su gloria sea vista por todos los hombres. No sé si nuestro hermano nos ayuda ahí con San Juan 17:1. San Juan 17:1, hermanos, ahí nos habla mucho de ese deseo del Señor, de ese deseo que Él tiene para que prediquemos el Evangelio, para que la tierra sea llenada de su gloria. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tú te glorifiques a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta vida eterna, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la razón por la que usted y yo estamos en Cristo, hermanos, para que conozcamos al Padre. Pero esa labor no se puede quedar aquí únicamente, tenemos que seguir transmitiéndola. Y los primeritos son los de casa, ¿verdad? Es ahí, en nuestra Jerusalén es nuestra familia, ahí tiene que estar, ahí tiene que comenzar usted, pero no puede quedarse ahí únicamente. Esto es como el mandamiento general que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta los confines. Ahí nuestra labor evangelística comienza en nuestra casa. Ahí comienza. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es nuestro trabajo, hacer discípulos, hermanos. En aquel tiempo era la reconstrucción del templo, pero hoy en este tiempo es lo mismo, porque cuando nosotros trabajamos en nuestras vidas, cuando trabajamos en la vida de los demás, lo que está haciendo es reconstruir el templo del Dios viviente. Porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces eso hacemos, reconstruir el templo del Señor. Cuando nosotros hacemos discípulos. Por eso no es solo labor de los líderes, es labor de cada uno de nosotros. Hacer discípulos. Estamos haciendo la misma labor que ellos, reconstruyendo el templo. Pero además, en esa labor de reconstruir el templo, nuestro templo, hay 3 elementos de los cuales nosotros tenemos que trabajar. Primero es en nuestro cuerpo. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Usted y yo tenemos que trabajar con nuestro cuerpo también. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando se lo presentamos al Señor en sacrificio vivo, santo. Y ser santo es irse apartando del pecado. Porque usted y yo somos igualitos, tenemos concupiscencias. Usted y yo somos iguales. Uno con concupiscencias de una forma y otro de otro. Pero ambos batallamos con ese problema. Y ambos vamos a morir con ese problema. Pero aún en medio de esa debilidad, dice el Señor que Él se quiere glorificar. Porque en esa debilidad es cuando Él nos va a hacer fuertes a nosotros. El cuerpo. Por eso es importante, ¿verdad? El Señor dice que no nos dejemos de congregar. Él quiere que usted y yo siempre estemos congregados. Y este viernes, en el caso de los matrimonios, es una buena oportunidad también para los que estamos casados, de congregarnos, que presentemos nuestros cuerpos vivos, santos, sacrificio vivo. Pero además tenemos que trabajar en otra área de nuestro ser, que es nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Siempre Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Ayer no recuerdo con quién hablaba acerca del conformismo, no sé si fue ayer o antier, pero veníamos hablando del conformismo. Pero el Señor nos llama a ser conformes, pero nos llama a ser inconformes también. Por algunas cosas usted tiene que ser conforme. Él nos llama a que seamos conformes con lo que tenemos, ¿sí? Porque cuando no estamos conformes, podemos caer en codicia, ¿verdad? Pero en este caso dice, no os conforméis. Pareciera que estuviera contradiciendo el Señor, pero no, Él sabe diferenciar en aquellas cosas que usted y yo tenemos que ser conformes de las cuales tenemos que ser inconformes. Y esta es una de ellas. No se conformen a este mundo, dice. A este mundo terrenal, a este mundo perecedero, porque hay otro mundo, otra dimensión sobrenatural que es las cosas de arriba. Por eso nos dice, no pongan la mirada en las cosas de abajo, sino en las de arriba, que son eternas. Dice, no se conformen a este siglo, no se conformen a este sistema de cosas, a este mundo de pecado, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo vamos a transformar nuestro entendimiento, hermanos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo transformamos nuestro entendimiento? Por medio de la palabra. No hay, ¿y de qué otra forma? La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada de dos, penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Pero me llamaba la atención que decía hasta el alma y el espíritu. Bueno, hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, todo es visible, ¿verdad? Porque usted puede ver los huesos, ¿verdad? Pero el espíritu y el alma, ¿puede verlo? Pero aún eso, su palabra es capaz de llegar hasta el alma y el espíritu del hombre. Así es de poderosa la palabra del Señor. Por eso Él dice, no se conformen, sino renueven su entendimiento, pero con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Esa renovación mental que el Señor quiere que tengamos es para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a esto, hermano, a este siglo. No. Busquemos la transformación espiritual, mental de nuestra vida por medio de la palabra. Y por eso que el Señor nos ha puesto
a leer las escrituras, ¿verdad? Porque Él quiere transformarlo a usted, quiere transformarme a mí. Solo con la palabra. Es la única que dice que es viva y eficaz, que penetra hasta su alma, hasta su espíritu. Pero aún, hermanos, la otra parte que tenemos que trabajar es la parte del espíritu. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Porque ese hombre, hermanos, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aún en nuestra iglesia, hermano, hay muchos de nosotros que están en esta condición. Y por eso es que la palabra viene para cada uno de nosotros, que están viciados conforme a los deseos engañosos. Pero que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y solo es la palabra, hermano. Y vestido del nuevo hombre, ese hombre que ha sido creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Esa es parte de la construcción del nuevo templo del Señor. Porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, y por eso, hermanos, aunque le estaba hablando en aquel tiempo a ellos de la reconstrucción del templo físico, hoy tenemos un nuevo templo, porque aquel templo fue destruido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La Escritura nos enseña, y Él lo dijo, que lo iba a destruir, dijo, pero que iba a construir otro nuevo templo. Pero hay otra cosa importante en esta tarea de ser discípulo. Es algo que hemos escuchado muchas veces, pero que no está de más que lo recordemos. Y es lo que es el mandamiento del Señor, que está en Mateo 28:20. En esa tarea de reconstrucción, hermanos, Él ha prometido a estar. Lo hizo cuando sacó a Israel de Egipto, que le dijo que iba a estar con ellos. Lo hizo cuando reconstruyó el templo, cuando también anteriormente había construido Salomón el templo. Pero hoy en día Él hace la misma promesa. Y Él dice, hablándonos a nosotros cuando estamos haciendo discípulos, Él nos recuerda esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? Todos los días. ¿Hasta el 2020? No, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Verdad que es la misma promesa que hizo allá? Y les dijo, porque yo estoy con vosotros. Dice allá en Ageo 2:4. Dice Jehová de los ejércitos. Y aquí está diciendo lo mismo nuestro Dios. En esta tarea de reconstrucción o de construcción del templo del Señor, que es su iglesia, yo estoy con vosotros, no están solos. Lo segundo, hermanos, que queremos ver es que contamos con la presencia real y segura de Dios que está en medio de nosotros. Y eso tiene que ver con la inviolabilidad de los pactos, porque el Señor, si Él hace un pacto, Él lo va a cumplir. Pero yo no estoy de acuerdo, y quizás algunos de ustedes no sé qué va a pensar, pero quiero darles un poco de mi pensamiento. Yo no estoy de acuerdo con aquellos que le dicen, haga pacto con el Señor. Si el único que puede mantener un pacto es Él. Yo, por más que anhele en mi corazón hacer un pacto y cumplirle al Señor, yo estoy seguro que le voy a fallar. Por eso yo no hago pacto, mejor acepto el pacto que Él hizo. Es mejor, hermano, que yo quería hacer un pacto con el Señor. Yo no podría mantener un pacto con Él. Si aún los pactos del Señor nos cuesta a nosotros mantenerlos, ¿verdad?
No digamos si nosotros queremos hacer un pacto con Él. No podríamos. Éxodo 33:14 dice, porque aquí el Señor en el 5, según el pacto les dice a ellos, que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Pero si usted se da cuenta, habían pasado muchos años, ¿verdad? Desde que lo sacó de Egipto. Pero él hace referencia porque como que ellos fueran los mismos que habían salido, porque para él es la totalidad de su pueblo, aun cuando comenzó con Abraham. Él nos mira como la totalidad de un pueblo, porque aquí no había ni uno que estuviera vivo de los que habían salido de Egipto. Pues sin embargo él les dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Cuando el Señor Jesucristo fue alzado a los cielos, ¿qué es lo que sucedió a los pocos días? ¿Cuál fue el evento más importante después que Él ascendió a los cielos? ¿Perdón? Aparte después de la resurrección, Él asciende al cielo, ¿verdad? Pero ¿qué manda Él? Manda al Consolador, manda a su Espíritu Santo. Él lo manda. ¿Por qué? Porque por medio del Espíritu, Él que está presente en esta tarea de la reconstrucción o de la construcción del templo del Señor, que es su iglesia. Es por medio de su Espíritu, por eso lo manda. Por eso decía, les conviene que yo me vaya, les dice, porque si me voy les enviaré el Consolador. Era conveniente y así pasó. En Éxodo 33:14, el Señor, Moisés le dijo al Señor, bueno, el Señor dice, y él dijo, el Señor le dijo a Moisés, y él dijo, mi presencia irá contigo, le dijo a Moisés, y te daré descanso. Y es que la presencia del Señor, hermanos, eso tiene que producir en nuestras vidas, tiene que producir descanso, hermanos. Si usted, bueno, vimos el Salmo 23, ¿verdad? Que pues sí es el Salmo, aprendimos que el Señor lo que quiere es darnos descanso, consuelo, paz. Entonces, y aquí le dice el Señor a Moisés, y te daré descanso, le dijo. Y Moisés le responde al Señor, que debería ser nuestra respuesta también, ¿verdad? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero sabemos que Él sí quiere sacarnos de aquí, ¿verdad? Porque su presencia está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. El Señor es la misma promesa para nuestra vida. Y hablando del descanso que el Señor le dijo a Moisés en aquel tiempo, el Señor Jesucristo nos lo dice a nosotros en Mateo 11:29, donde Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a suceder? ¿Se da cuenta que esta es la palabra profética más segura que tenemos? Porque si usted pone el yugo sobre Cristo, Él dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Palabra profética más segura que tenemos. Así que no tenemos que andar buscando más palabras proféticas afuera del Señor, hermano, de su palabra. Porque aquí le está diciendo que eres paz. Pone tu yugo sobre mí, nos dice a nosotros. Y hallaréis descanso. Porque eso produce la presencia del Señor en nuestras vidas. O eso es lo que debe de producir como algo, como un hecho natural, ¿verdad? Porque sus pactos, hermanos, son inviolables. Él no nos va a fallar. Él con su presencia se ha manifestado de diferentes maneras. Y usted podrá decirme, y si nos podemos preguntar, vamos a encontrar miles de formas como usted ha
ha tenido la presencia del Señor, o Él se ha manifestado a su vida. Pero cuando salieron de Egipto, hubieron al menos las dos más importantes que la Escritura relata, porque hay muchas formas donde la presencia del Señor estuvo ahí. Y es que, ¿qué pasaba en la noche? Había una bola de fuego que les alumbraba y les daba calor, porque en el desierto es frío. Pero en el día había una nube. Así estaba la presencia del Señor, ¿verdad? En la roca estaba la presencia del Señor. El Señor se manifiesta de diferentes formas en nuestra vida. Cuando mira que su vida está siendo transformada, cuando usted de 10 palabras, todas eran malas y ahora todas son buenas, usted está viendo la presencia del Señor en su vida. Es la vida del que el Señor lo está transformando a usted. Es una forma de ver la presencia del Señor. Cuando usted gritaba por cualquier cosa y ahora ya no grita, es porque el Señor, su presencia le ha ido transformando. Si antes robaba y ahora ya no roba, porque la presencia del Señor ha estado en su vida. Y así podemos mencionar muchas cosas. Yo estoy seguro que usted ha visto la presencia del Señor en su vida. Pero Él quiere seguir mostrándose en nuestras vidas. Pero veamos algunas promesas que el Señor tiene para nosotros. La primera es, bueno, no la primera porque hay muchas, no podemos decir que es la primera. Una de ellas es, podríamos decir, es satisfacer sus necesidades físicas. Él quiere hacer eso. No es lo más importante para el Señor, pero Él quiere hacerlo. Mateo 6:31 nos dice, en adelante, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice. Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Que es el 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a suceder? Mire lo que el Señor está profetizando. ¿Verdad que esta es la palabra profética más segura que tenemos? ¿O no? Mire lo que Él dice. Va, si ustedes buscan mi reino y su justicia, ¿qué va a suceder? Palabra profética más segura que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y Él dijo qué va a pasar después. Palabra profética más segura. Hace algo hoy, recompensa en el futuro el Señor. Así que no andemos buscando otros lados. Aquí está lo que necesitamos. Entonces hay una promesa del Señor de satisfacer sus necesidades. Pero hay otra cosa muy bonita en esto, es que también Él quiere o quiere que usted sea llamado hijo de Dios. Bueno, usted sabe cuando hay una personalidad importante, ¿verdad? Hablemos de las personalidades importantes, pero ninguna va a ser más importante que Cristo, ¿verdad? Los hijos, la fama de esta gente importante, sus hijos también logran un poco esa fama, ¿va? Y decimos, el hijo de, por decir un nombre, de Ronaldo, ¿va? O los hijos de Messi, o los hijos de Shakira, por decir nombre, ¿verdad? Es lo que se me viene a la mente. Cargan con el peso de sus padres. Pero ahora imaginémonos nosotros ser hechos hijos de Dios, porque aquí solo dos hijos hay. ¿Saben cuáles son los únicos dos tipos de hijos que hay, verdad? Los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Ni me gusta mencionar el nombre. Pero nosotros, Él ha dicho que quiere llamarnos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Gloria a Dios por eso. Pero hay algo que te tiene que hacer, fíjese.
hay algo que tiene que hacer también. No es mucho lo que el Señor nos pide, porque lo más difícil era morir en la cruz de Calvario, ¿verdad? Eso era lo más difícil, morir y descender. Pero Mateo 5:9 nos dice: bienaventurados los pacificadores. Palabra profética, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Y un pacificador es que lleva la paz, ¿verdad? Busca la paz. ¿Cómo nosotros llevamos paz? Por medio del Evangelio. Porque llevamos esa paz entre Dios y los hombres, por medio de Cristo. Entonces, para ser hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. Tenemos que serlo, o sea, porque Dios es pacificador, su naturaleza es ser un pacificador. Entonces, los hijos de Dios, ¿qué ADN tienen que tener? Pacificador. Es como cuando el hijo se parece mucho al padre, ¿verdad? Que tiene los rasgos, camina igual, el pelo, habla, grita, se enoja, igual. Es la naturaleza del Padre en el Hijo, así nosotros. ¿Cómo es el Señor? Es misericordioso, ¿verdad? Así tiene que ser usted. Tiene que ser un pacificador, tiene que tener el ADN del Padre. Pero eso lo logramos por medio de la presencia de su Espíritu en nuestras vidas. Otra promesa, porque como estamos hablando de la promesa que el Señor hizo en el pacto, ¿verdad? De que iba a estar con ellos. Y aquí vemos, en todo esto vemos la presencia del Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros. Es que Él quiere salvar a nuestras familias por medio del Evangelio. ¿Cuántos creen eso? ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien llega al Señor, qué sucede después? Como en cascada, ¿verdad? Tarde o temprano comienzan a llegar los hijos, la mamá, el tío, los hermanos. Para algunos quizás no lo toman como doctrina, pero cuando uno mira que se cumplen las Escrituras, se da cuenta que tiene algo de veraz, como Hechos 16:31, con el carcelero de Filipo. Y cuando él se iba a matar, no dejaron y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Algunos dicen que no podemos tomarlo como doctrina, pero cuando yo veo que así ha sido en el caso de mi vida, no hago más que creer en esto. ¿Por qué? ¿Cuál sería el respaldo? Porque cuando el Señor enciende una luz, como esos focos, ¿cuál es el objetivo de estos foquitos, hermanos? No estar en tiniebla, ¿verdad? Es que alumbremos a los demás. Cuando Él enciende una luz, el propósito es exactamente que los demás lleguen por medio de esa luz que Él ha encendido. Por eso usted no deje de orar. Si su papá, su hermano, su tío no ha llegado al Señor, no deje de orar. Tarde o temprano va a llegar, pero usted siga orando. Tarde o temprano el Señor va a hacer la obra, pero así, dé buen testimonio usted. Porque si da mal testimonio, pues no van a creer. Porque al principio andamos por ojo, ¿verdad? Por vista andamos. Pero no tenemos que andar por vista, ¿verdad? El mundo anda por vista. El mundo espera ver algo. Mas nosotros andamos por fe. Pero como ellos andan por vista, nosotros tenemos que dar un buen testimonio para que nos vean y crean. Que vean la obra que el Señor está haciendo en su vida. Ese es el objetivo. Entonces, Él ha prometido salvar a nuestras familias. Pero además, que es el gran deseo del Señor, no solo salvar a nuestra familia, ¿verdad? Sino Él quiere salvar a todas las familias de la tierra. Y ahí entra usted y entro yo para esa labor de hacer discípulos. Para eso nos ha llamado el Señor. Salmo 22:26 nos dice, y el 27, comerán los humildes y serán, ¿qué va a pasar? Saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan.
como nosotros lo buscamos. Bueno, realmente Él dice en la Escritura que nosotros no lo andamos buscando, ¿verdad? No, que Él nos vino a buscar. Él nos vino a salvar porque estábamos perdidos. Pero aquí el Salmo habla de los que lo buscan, ¿verdad? Porque de alguna forma nosotros aceptamos el llamado en un momento determinado. Y dice, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón, ¿para cuánto, hermanos? Para siempre. Su corazón, mi corazón va a vivir para siempre. Y el 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Ese es el deseo de nuestro Dios, que todas las familias adoren a Dios. Y ahí entramos nosotros a trabajar, hermanos. Lo tercero, hermanos, es que Dios manifestará su poder. Y de aquí para allá, como que estos versículos ya son más mesiánicos. Es decir, ya se refieren a los eventos futuros, ¿verdad? Eventos mesiánicos. Porque si usted observa, dice en el 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra. Estoy ahí en Habacuc 2:6. El mar y la tierra seca. Y el 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es interesante cómo el Señor, el tabernáculo que edificó Moisés, dice la Escritura que Él lo llenó de su gloria, y no podían entrar. Cuando el templo de Salomón fue edificado, el Señor lo llenó de su gloria, ¿sí? Y cuando termina en el templo, el Señor llena de gloria ese templo. Pues lo mismo, el Señor quiere llenar de su gloria su vida y mi vida, porque los templos somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Él quiere llenarnos a nosotros de su gloria. ¿Para que nos envanezcamos, hermanos? No. Para que el mundo lo glorifique a Él. Veamos unos versículos. El tiempo se acabó, hermanos. El tiempo se acabó, pero Apocalipsis 21:22 nos dice, y no vi en ella templo, está hablando de la ciudad, Jerusalén, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El 21-23 de Apocalipsis dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hay dos cosas aquí. Dice, según esto, la luz y la lumbrera. La lumbrera, vamos a utilizar esos foquitos. La luz, ¿quién la produce realmente? ¿Quién produce la energía? ¿Es el foco? No, ¿verdad? Por allá o hay unos paneles solares o allá hay un río que está corriendo y está generando una energía fuerte. Y de esa energía nos viene un poquito a nosotros y el foco es el depósito, nada más. Dice que es la lumbrera, es Cristo, pero ¿quién está en esa lumbrera? Jehová. Él está en la lumbrera. Como la Escritura nos dice que es la imagen misma de su sustancia. O sea, la plenitud de Dios está en Cristo. Por eso nosotros creemos que el Espíritu Santo, Dios y Jesucristo es lo mismo, ¿verdad? Porque la manifestación del Señor es por medio de Cristo. Como dice aquí Apocalipsis, Él está llenando de gloria a Jerusalén, la ciudad.
El templo es Él mismo y Él quiere estar en nosotros también, con toda su plenitud. Ya por el tiempo no vamos a ver unos versículos que nos habla de que Él quiere que la plenitud de Él esté en nosotros. Lo cuarto, hermano, es que Dios es el dueño de todo. Milla es la plata, dice, y el oro. Está diciendo, la Escritura nos dice que la tierra y su plenitud y todo lo que es de la vida, ¿de quién es, hermanos? Aquí ellos estaban preocupados porque quizás no había suficiente oro para poder reconstruir el templo. Se estima, hermanos, que en el templo de Salomón, para decorar el interior del templo, se gastaron 20,000 kilogramos de oro. Si nosotros hacemos el cálculo, ahora el oro, según verifiqué por allá, el kilogramo de oro cuesta 40,390. Si multiplicamos el oro, la cantidad de oro del templo de Salomón, con el valor del oro actual, ¿sabe cuánto sale que costó solo el oro? En este tiempo, traducido para hoy, ¿verdad? 807 millones con 800,000 dólares. ¿Se puede imaginar esa cantidad en oro? Va que tenemos un Dios inmensamente rico. Él es dueño de todo eso, hermanos. Y Él le dijo, no se preocupen, yo estoy con ustedes. Yo soy el dueño del oro y la plata. Yo les voy a dar para que reconstruyan el templo, porque yo soy dueño de todo. Habrán recursos ilimitados que el Señor tenga, que esté limitado para que decore el interior de su vida. Ahora que le hará falta algo al Señor para que decore con lo mejor de Él adentro de nosotros. Porque acordemos, nosotros somos el templo. ¿Y cuáles son los adornos que el Señor quiere que haya en nosotros? ¿Cuáles son los mejores adornos? ¿Ah? ¿En nosotros? ¿Cuáles son los adornos que Él quiere? ¿Ah? Los frutos del Espíritu. Ese es lo mejor que podemos dar, pero que lo produce Él en nosotros, porque Él no está limitado, Él no está escaso de recursos. Si usted todavía dice malas palabras, porque yo no juzgo a los hermanos que dicen malas palabras, porque yo tengo mis propias fallas. Pero a ellos les digo yo, por poner ese ejemplo de que falta decoración en su interior, el Señor puede quitar eso. Porque Él no está limitado de recursos. 800 millones de dólares costó la decoración del templo. El oro, solo el oro. Usted le pone la mano de obra. ¿Cuánto costaría, hermanos? Miles de millones. El Señor nos dice, mire, yo no estoy limitado. Yo quiero decorar el interior de su vida. Eso es lo que Él quiere. Y no está limitado. Los frutos del Espíritu. Deje que el Señor produzca eso en su vida para poder ser deseado para la gloria de Él. Y lo último, que nosotros esperamos una plenitud total. Eso es lo que esperamos de Él, hermanos. Que Él se llene en nosotros. Efesios 3:17 dice, Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Con qué propósito? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él iba a llenar de su gloria el templo que estaban reconstruyendo, ¿verdad? Zorobabel y Josué. Pero es lo mismo que quiere hacer en nuestras vidas, hermanos. Llenarnos de su plenitud. Eso es lo que acabamos de leer. Con todo lo que Él tiene, la plenitud de Dios en nuestras vidas.
pero quizás muchas veces sentimos que nos hace falta, ¿verdad? De esa plenitud. Pero Él no está limitado. Nosotros somos lo que contristamos al Espíritu. Por eso Él nos exhorta, no contristéis el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo contristamos? Cada uno quizás con sus concupiscencias. Pero dice, no, yo quiero llenarlo de mi plenitud. Ya lo leímos. Y hay muchos más versículos. ¿Cómo estará su vida? Si usted mira el interior de su vida, ¿cómo está su decoración? Tiene cosas que no deberían de estar allí, porque cuando uno va a decorar, demuele lo que no sirve, ¿verdad? ¿Sí o no? La decoración, usted demuele lo que no sirve, lo que le estorba, lo que ya está pasado de moda, o sea, lo del viejo hombre, ¿verdad? Eso hay que demolerlo, hay que sacarlo, porque quiere tener algo nuevo, algo diferente, pintadito, con mejor vista. Eso es lo que el Señor quiere, que demolamos esas cosas, que saquemos esas cosas que no nos ayudan. ¿Cómo está su vida? Vea su interior cómo está. Usted sabe qué es lo que no tiene que estar ahí, que debe sacarlo. Y sabe qué necesita que esté adentro también, ¿verdad? Porque si la pintura está mala, ¿qué necesita? Raspar, ¿verdad? Sacar toda la cáscara, raspa y limpia y luego pinta. Porque eso no sirve, entonces limpia. ¿Y qué pone? Una pintura, quizás de mejor calidad, color que juegue con todo. En nuestra vida, si usted es iracundo, se enoja rápido, ¿qué necesita? Paciencia. ¿Quién nos la da? El Espíritu. Quiere decorarnos el Señor. Estoy seguro que quiere decorarnos con su obra, con su plenitud. Porque Él quiere que nos parezcamos a ¿quién, hermanos? A Cristo. Esa es la meta de Él. Que todos los discípulos se parezcan a Cristo, a la estatura del varón perfecto. Hasta ahí quiere llevarnos el Señor. Eso es lo que Él quiere. Así que, hermanos, yo no sé si la palabra de ahora, esto que hemos leído, no lo que yo he dicho, no, que lo que hemos leído lo ha animado a su vida. Lo ha hecho ver de que realmente hay mucho trabajo en nosotros, ¿verdad? Trabajo que usted no va a poder hacer solo. Quizás nuestros hermanos nos van a ayudar, pero lo que estoy convencido, y usted tiene que terminar convencido, es que en esa labor, en ese trabajo, Él ha dicho, yo estoy con vosotros todos los días de tu vida. Esa es la promesa del Señor, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y tenemos también, hermanos, a nuestro alcance la palabra profética más segura. Está aquí. Pues nos ponemos de pie, hermanos. Que el Señor siga transformándonos, ¿verdad? Que nos siga llenando de Él. Tenemos un Dios dueño de todo. Un Dios con recursos ilimitados. Para usted y para mí. Quiero que ore por aquellas cosas que no deben de estar en su vida. Pero quiero que ore también por aquellas cosas que necesita usted que estén en su vida. Todo para la gloria de Dios. No para su gloria, es para la gloria de Dios. No olvidemos que cada uno de nosotros somos como un ladrillo, ¿verdad? En ese gran edificio que es la iglesia. Porque ese templo es el que va a llenar, y la iglesia la va a llenar de todo su esplendor, hermanos. Gracias, Señor.